Kumanin es una prueba que el evaluador experimentado puede pasarle a un sujeto en unos 30 minutos de tiempo aproximados y obtener una gran información. Cada una de sus tareas se puede además enriquecer con otras que nos van a aportar una visión más completa del sujeto en cuestión. A través de Kumanin podemos observar, por tanto, los puntos fuertes y débiles del desarrollo de un sujeto. Sabremos si es más potente su hemisferio izquierdo o su hemisferio derecho, y sabremos en qué aspecto concreto lo está de más. El objetivo del cuestionario de madurez neuropsicológica infantil es la identificación precoz de posibles trastornos madurativos durante la preescolaridad, previniendo así el fracaso escolar y especialmente las dificultades de aprendizaje. Precisa de herramientas que valoren el crecimiento de los hemisferios izquierdos y derechos, de la corteza cerebral y de los lóbulos frontales. Permite evaluar 3 grandes áreas mediante 11 pruebas principales y 3 adicionales. En el punto número 1 podemos encontrar el desarrollo sensomotor. En estas están incluidas la atención, la psicomotricidad, estructuración espacial, visopercepción y ritmo. En el punto número 2 podemos encontrar la memoria y aprendizaje. En estas están incluidas la memoria visual y la memoria verbal. En el punto número 3 encontramos el lenguaje, y en estas están incluidas el lenguaje articulatorio, el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo y fluidez verbal. Y en el cuarto punto encontramos las pruebas adicionales, que son la lectura, escritura y lateralidad. Instrucciones generales. Es necesario aplicar la prueba en una sala de relativa amplitud, adecuada iluminación y sin obstáculos, especialmente cuando se realiza la escala de psicomotricidad. Esta se aplicará en las 3 escalas a todos los niños, a excepción de las de lectura y escritura, que únicamente serán aplicadas a partir de los 5 años de edad. Es fundamental mantener un contacto fluido durante la aplicación de la prueba. La experiencia previa en el trato con los niños de estas edades facilitará su aplicación. Se puede iniciar la aplicación de pruebas después de una toma de contacto con el niño, preguntándole su nombre, sus aficiones, de cuántos hermanos tienen o cuál es su juguete preferido. Se recomienda disponer de reforzadores positivos, como caramelos y dibujos, especialmente útiles con aquellos niños que son renuentes a colaborar. En el transcurso de la aplicación de la prueba se debe reforzar verbalmente al niño, procurando elogiar sus resultados, especialmente con los más tímidos y los menos colaboradores. Como definición, tenemos que el test de palabras y colores Stroop es una prueba de referencia para la detección de problemas neuropsicológicos y daños cerebrales, vinculado especialmente a la neuropsicología. Esta es una de las pruebas psicológicas más comunes y a la vez muy populares. Llama la atención sobre todo su antigüedad y gran cantidad de estudios que posee. Fue de hecho J.M. Calet que en 1886 se dio cuenta de algo muy relevante, lo que era que el ser humano discriminaba mucho antes los colores que las palabras. El proceso de la lectura es más complejo y requiere sin duda un mayor nivel de atención y concentración. El psicólogo experimental John Riddle Stroop profundiza la relación entre la cognición e inferencia, acuñando lo que se le conoce como efecto Stroop.
Esta idea se resume en la dificultad que tenemos, por ejemplo, al leer la palabra verde escrita con color rojo. Genera una elevada dificultad hasta el punto de poder con ello evaluar problemas neuropsicológicos. En cuanto a la función y a la vez objetivos, entendemos que este test evalúa la capacidad de las personas para clasificar información del entorno y reaccionar de manera selectiva ante esa información. Es decir, mide el control atencional de las personas usando un sistema de interferencia íntimamente ligado a los procesos del control inhibitorio. Es de utilidad para identificar a los alumnos con déficit de atención, con o sin hiperactividad, evaluar a personas con demencia, daños cerebrales o medir el modo en el que el estrés afecta los procesos atencionales. Por otro lado, los estudios nos enseñan que el área cerebral vinculada a la tarea STROP es la corteza singular anterior y la corteza prefrontal dorsal lateral. Aquí se concentran procesos relacionados como la memoria, atención, lectura y discriminar el color. En cuanto a sus fases, entendemos que a lo largo del test STROP se realizan 3 tareas diferentes mediante 3 láminas en las que aparecen 5 columnas de 20 elementos. Cada una de las tareas se lleva a cabo durante un tiempo determinado, anotando los aciertos para la evaluación. Primera fase de lectura. Se proporciona a la persona un listado donde se repiten 3 palabras de manera arbitraria: rojo, azul y verde, escritas todas en color negro. Y el objetivo es no cometer errores y hacerlo con la menor cantidad de tiempo. Fase 2 o identificación de colores. Se proporciona al observador una serie de figuras con distintas tonalidades. Se le pide en primer lugar el color de cada figura, después que diga qué símbolo o figura se trata. Puede ser un cuadrado, una cruz, un triángulo, entre otros. Fase 3 o fase de la tarea de la inferencia. Ofreciendo al sujeto un conjunto de palabras que aparecen en distintos colores, al que hace referencia la palabra, tendrá como finalidad que la persona sea capaz de leer cada palabra sin cometer algún error y de la manera más rápido posible. Si por algo es conocido el test de colores y palabras, es por la sencillez en su uso y aplicación. El test de STROP se administra de manera individual y tiene una duración corta que no va más allá de los 5 minutos. Este test se aplica en sujetos que ya han adquirido el proceso lector, de manera que, por término medio, se usa en personas entre 7 y 70 años. El test de STROP consta de 3 láminas y se colocarán directamente frente a la persona, en una superficie plana. Y si él lo desea, este las puede girar hasta un ángulo máximo de 45 grados a la derecha o a la izquierda. Las páginas se presentan al sujeto en el orden siguiente. La primera es la que contiene los nombres de los colores: rojo, verde, azul, impresos en tinta negra. La segunda es la que está formada por filas de X, impresos en colores distintos como el rojo, verde, azul. Y la tercera lámina es la que contiene los nombres de los colores rojo, verde, azul, que se presentan impresas en un color distinto al que corresponde a la palabra escrita. La evaluación del test de colores y palabras se usan 2 variables: 1, el número de aciertos y 2, el tiempo de respuesta empleado. Ambos factores son muy importantes porque podemos tener a pacientes que dedican un número de tiempo excesivo para realizar una sola tarea. Es por eso que el profesional debe tener en cuenta todos los datos, incluso la propia dificultad a la hora de comprender las instrucciones. Para la interpretación, los datos recogidos mediante el test de colores y palabras deberán ser analizados.
Se valorarán los aciertos que el sujeto ha tenido durante la prueba o bien por el tiempo que tarda en reaccionar ante la estimulación, prestando atención a lo reflejado en cada una de las láminas. En la tercera de las láminas se podrá observar el tiempo de reacción del sujeto, lo que indicará aspectos como la interferencia producida por diferentes aspectos de una misma estimulación, la capacidad de resistirla, la de gestión de los recursos cognitivos y atencionales, o la perseveración y repetición de conductas. Escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, más conocido como EDA. ¿Qué es el EDA? Es un test que permite evaluar los rasgos principales del TDAH de manera sencilla y objetiva, por medio de la información aportada por el profesor o profesora del sujeto en estudio. Esta información es especialmente valiosa, puesto que el profesor, a diferencia de los padres, puede comparar al alumno con el resto del grupo y valorar su conducta con mayor objetividad. Su información puede ser consultada con la de los padres y ello nos permite conocer si el déficit es situacional y por tanto ligado a un contexto o si se trata de un trastorno en sí. Este consta de 20 ítems con 2 subescalas de 10 ítems cada una. Las respuestas son valoradas en una escala tipo Likert de 4 grados que van de nada a mucha presencia de la conducta. El marco teórico en el que se inspira es doble. Por un lado, las investigaciones de Conners y las adaptaciones de sus escalas realizadas por los autores, y por el otro lado, la distinción entre TDAH predominante atencional, TDAH predominante hiperactivo impulsivo y TDAH combinado. ¿Cuándo se utiliza? Puede utilizarse en una primera fase como screening que permita al evaluador elaborar hipótesis diagnósticas, en una fase más avanzada del diagnóstico. En caso de que el sujeto reciba medicación, el cuestionario puede utilizarse para la valoración y seguimiento de los efectos terapéuticos. ¿Cómo se aplica? El EDA tiene el objetivo de medir los principales rasgos del TDAH y los trastornos de conducta que pueden coexistir con el síndrome. Está destinada a la valoración de 6 a 12 años, es decir, primera fase de primaria. Es de aplicación individual con una duración de 5 a 10 minutos. La escala, como les dijo anteriormente, consta de 20 ítems con 2 subescalas de 10 ítems cada una. A su vez, la primera escala se compone de 2 apartados que se denominan también subescalas. Área 1, hiperactividad, impulsividad y atención, contiene 10 ítems. Hiperactividad e impulsividad, 5 ítems, y déficit de atención, 5 ítems también. El área 2, trastorno de conducta, contiene 10 ítems. El cuestionario debe ser contestado por el profesor o profesora del niño. Las respuestas a cada elemento se valoran en una escala de 0 a 3 puntos de acuerdo con el grado de frecuencia con que percibe la conducta descrita, siendo nada igual a 0, poco igual a 1, bastante igual a 2, mucho igual a 3. Cada puntuación se transforma en su puntuación percentil correspondiente, consultando las tablas de baremos. En ella también se incluyen diferentes puntos de corte que establecen niveles de riesgo de padecer el trastorno. Cálculo de puntuaciones. Para calcular las puntuaciones directas de cada subescala, se suman las puntuaciones correspondientes a los ítems de cada una de ellas, H, DA y TC, destacadas con diferentes intensidades de gris. Luego se anota el resultado en el cuadro de la parte inferior de la hoja de anotación. Se halla también la suma de H y DA y la suma de las 3 subescalas y se anota igualmente en el cuadro. Cada puntuación se contrasta con los baremos correspondientes en función del curso del niño o niña. Para ello se utiliza la tabla. Una vez obteniendo en el que corresponde a cada puntuación, se comprueba si se supera alguno de los puntos de corte en alguna de las subescalas o en la combinación de ellas, y la situación del sujeto en los distintos grados de riesgo. Por ello, como hemos podido observar, el EDA se trata de un instrumento de gran sencillez, tanto por el tipo de material utilizado como por la facilidad de corrección y puntuación. Para el profesor o profesora supone de poco esfuerzo, ya que los ítems son pocos y es de fácil comprensión. Por tanto, la inversión de tiempo es mínima.
Además, debemos tener en cuenta que a la hora de diagnosticar debemos tener cautela y aplicar diversos instrumentos antes de dar un diagnóstico firme.